Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. Delincuentes robaron una camioneta del interior de una casa en Calderón, al norte de Quito. Los propietarios tuvieron que pagar $6.000 por su devolución. En el sector hay extorsionadores que operan bajo ese modus operandi con los establecimientos comerciales. Los que caen al suelo son los propietarios del carro. En su intento por impedir el atraco, se lanzaron del segundo piso para que el antisocial que estaba de conductor se detenga. Pero todo fue en vano. Por poco y los atropellan. La camioneta emprendió así la huida. Y tras el cómplice que metros más adelante se embarcó, uno de los jóvenes cayó tan fuerte que ni caminar podía. La adrenalina no le permitió sentir el impacto contra el piso. Él es el que le operaron pues en el hospital, por lo que se fracturó la piernita el rato que cayó. El ladrón que cayó, mejor no le pasó nada, salió corriendo y se subió en la camioneta. En cambio el chico sí, lo que está en el filo de la vereda, se había puesto mal el pie y se había lastimado el piecito. Era eso de la 1 de la mañana con 26 minutos, cuando los delincuentes ingresaron al inmueble por la parte posterior. Se metieron al garaje y así sacaron el carro. Rompieron el parabrisas en medio del escape, pues había un fierro que lo aseguraba por dentro. La novedad se reportó aquí en San Juan de Calderón, norte de Quito, donde los delincuentes se han identificado como parte de un grupo de delincuencia organizada. Han formado así una economía ilegal. De hecho, en este caso, las víctimas tuvieron que pagar una fuerte suma de dinero para que les devuelvan el carro. Los mismos choros le volvieron a vender porque tuvieron que pagar igual $6.000 para que le devuelvan la camioneta. Los moradores comentan que son los mismos vacunadores que por aquí merodean, exigiendo fuertes sumas de dinero a cambio de cuidarlos. Por eso muchos negocios han tenido que cerrar. Pero no es la primera vez que le da señas, son como 3 veces. Es por lo que no se... Yo digo que es por lo que no se paga. De los vacunadores, casi $3.000, $4.000. Y si no se tiene que le roben, les apuñalan, les pegan. La mayoría coincide en que los extorsionadores se han apoderado de la zona. La policía no se da abasto. Y ciertos puntos se han convertido en tierra de nadie, comentan. Pues cuando no hay para pagar, simplemente no se puede recuperar lo que se les han llevado. Pues es que eso sí toca, pagando. A mí, a nosotros nos roban la camioneta, pero nosotros nos recuperamos. Informo, Marilyn Jaramillo. El desbordamiento de varias quebradas que se convirtieron en ríos debido a las torrenciales lluvias dejaron como resultado deslizamientos de tierra, vías afectadas y cerca de 170 familias afectadas. Les tenemos todos los detalles aquí en emisión estelar de TVC Noticias. La Policía Nacional presentó los resultados del último operativo ejecutado en Socio Vivienda 2 en la ciudad de Guayaquil. 5 sospechosos fueron detenidos luego de que en las casas allanadas se hallaron armas de fuego, municiones y droga. Fue el operativo Resurgir 14, donde la Policía Nacional se desplegó por cada una de las calles y callejones de Sociovivienda 2 en Guayaquil. Durante los allanamientos hubo 5 personas que serán procesadas penalmente, entre ellos adolescentes, por lo que encontraron en las casas y se trataba de armas de fuego, municiones y droga. Una subametralladora, un revólver calibre 38 y una pistola calibre 9 milímetros, igualmente munición y 4 bloques de marihuana. Si tenemos un menor de edad, hay 2 personas con antecedentes penales por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y por robo. En este sector conflictivo del noroeste de Guayaquil existe gran cantidad de casas abandonadas. Por su parte, la Secretaría de Asentamientos Irregulares y el Midubi censaron 3.026 y en los próximos días se emitirá un informe de cuántas se encuentran ocupadas y quienes se han adueñado de estos inmuebles en medio de la ola de violencia que se vivió hace unas semanas en este sector. Nosotros ya tenemos el censo, Secretaría Técnica nos ha hecho llegar ya los nombres de quiénes serían los legítimos propietarios y nosotros vamos a estar realizando continuamente los operativos con la finalidad de que estas organizaciones delictivas no se apoderen de los domicilios y saquen de estos lugares a las personas que legítimamente les corresponde o les pertenece.
Estos operativos los continuarán realizando con las Fuerzas Armadas, en una zona donde cada vez que ingresa la fuerza pública encuentran escondidas armas de fuego y municiones de personas que asimismo se dedican a las extorsiones y sicariatos, informó Charlie Pisa. Un grupo de al menos 6 delincuentes son los responsables de una ola de robos a vehículos en Quitumbe, al sur de Quito. Las grabaciones evidencian cómo los sujetos armados se llevaron los automotores en 5 barrios. Quienes viven en la ciudadela del Ejército claman por los controles a las motocicletas, pues son utilizadas como campaneras para cometer estos asaltos. Quitumbe, sur de Quito. El propietario del carro lo sacó del garaje, tenía que ir a dejar a su nieta a la escuela. En ese momento apareció este automóvil, se estacionó en la esquina y los delincuentes ejecutaron lo planificado. El de blanco abrió la puerta del acompañante mientras el otro amedrentó al dueño. En escasos 19 segundos se lo llevaron, pero antes merodearon la zona. Quería de las vidas echar los candados y me sacaron pistola y me hicieron para atrás. Y ya me quedé ahí parado, ¿no? La motocicleta de la esquina fue su campanera, el que iba a bordo, la voz de alerta. Pero fíjese bien, en el carro en el que se movilizan, es un auto al que hemos visto en reiteradas ocasiones. El 20 de febrero en La Esperanza de Guamaní se llevaron una camioneta por la que pidieron $7,000 por su devolución. El 18 de marzo robaron esta otra camioneta en Monjas tras amenazar con armas de fuego a la propietaria. Y 8 días después, en El Rocío, volvieron a actuar, llevándose otro automotor en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que solo esta banda se ha llevado al menos una decena de automotores. Carmen explica que dentro de su vehículo estaban documentos, todo lo necesario para poder circular. Se llevan prácticamente como dueños, porque ahí se fue papeles, licencia, matrícula, todo. Las bandas estudian la zona, comentan los afectados, y lo hacen con motocicletas o con los mismos residentes. Porque parece que aquí mismo la gente arrienda a los ladrones. En la ciudadela del Ejército, etapa 2, el problema es agudo. La mañana de este jueves, una joven fue asaltada en ese mismo punto por antisociales en moto, una zona sin controles, donde no pueden actuar, pese a ver lo que sucede. Pero uno con un palo en contra de un revólver, en contra de una metralleta. Hace unos días cayeron unos acá por el sector de Caupicho, con 2 ametralladoras y una 9 milímetros. ¿Cómo uno puede enfrentarse ante esa gente? Si uno armado de qué, de coraje, de nada más. Informó Marilyn Jaramillo. La Policía Nacional inhabilitó una pista de aterrizaje clandestina en la provincia de Morona, Santiago. Según las autoridades, el lugar presuntamente estaba destinado para recibir aeronaves irregulares. La presencia inusual de aeronaves en el sector de Chagui, en el sur del país, alertó a las autoridades de la subzona Morona-Santiago de actividades aéreas irregulares, por lo que empezaron a peinar la zona desde el aire. Hemos logrado ubicar esta pista con actividades aeronáuticas presuntamente clandestinas acá en el sector de Pablo VI. Hoy estamos haciendo esta importante intervención, ya que hace algún tiempo, aproximadamente un año, ya se habrían identificado operaciones aeronáuticas de manera clandestina. La ubicación y el levantamiento de 6 dispositivos móviles, asimismo estamos fijando, como pueden observar, aquellos indicios que obviamente demuestran que esto es una pista para realizar maniobras aeronáuticas, como son los banderines, los círculos, que son la señalética propia de actividades aeronáuticas. Camuflada como una pista de actividades comunitarias, el aeropuerto clandestino tenía una extensión de más de 1 kilómetro, con una capacidad de recibir aviones de hasta 1 tonelada. Se tiene información por algunas personas del sector de que hace 3 días habría aterrizado una aeronave en horas de la noche y habiendo despegado en poco tiempo. Aparentemente una fundación de apoyo comunitario. Es por eso que
se puede percibir que mucha gente del sector aledaño, ellos prácticamente apoyan a estas actividades, pero hay que ver qué tiene de trasfondo esto. 2 extranjeros quienes se desempeñaban como cuidadores del lugar fueron detenidos para investigaciones. Además, los uniformados evidenciaron que existirían inhibidores de señal en el lugar para que no permitieran las operaciones normales de los drones de la policía. Se ha ubicado acá que se encontraba una persona de nacionalidad mexicana como custodio de este territorio, acompañado de su esposa también de nacionalidad mexicana. Tras el allanamiento, personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército procedió a intervenir el sitio para inhabilitarlo, ya que no contaban con los permisos respectivos que otorga la Dirección General de Aviación Civil. Informó Mauricio Sánchez. La prohibición del uso de dispositivos móviles para la segunda vuelta electoral fue ratificada por la Corte Constitucional. Les contaremos más adelante. Una banda de delincuentes volvió a asaltar a los ocupantes de un bus de transporte público, esta vez en la Loma de Puengasí, al sur de Quito. Las grabaciones evidencian que es una joven mujer la que emite las órdenes para el atraco en medio de amenazas de muerte a los usuarios. Se trataría de una banda de al menos 8 integrantes que operan en distintos puntos. A esta mujer ya la habíamos visto antes, una experta delincuente que con cuchillo en mano esta vez amedrentó al conductor de un bus de transporte público. Le dice que no pare, es más, da órdenes por seguridad de quien maneja. No le abras la puerta, dale, no le abras la puerta. Sí. Ella es la mente tras los asaltos. Explica a quién le deben robar. Y la víctima clama porque no le hagan daño. Eso se escucha. Mira, ve, la vieja tiene la pepa de oro, mira, ve. A mineros no la dan, a mineros no, gente deja. Decide guardar el cuchillo y amenaza de muerte a los ocupantes. Es una banda que después de haberse camuflado como pasajeros, se bajó a la altura de la Loma de Puengasí, al sur de la ciudad. Y yo veo que los chicos bajan del bus, andaban armados con cuchillo. A ellos ya los habíamos observado en un reportaje anterior. Con la misma ropa y el mismo día perpetraron estos 2 asaltos. Fueron entonces unos 40 celulares, bolsos y mochilas. Laura dice que no se pudo hacer nada. También tuvo que huir. Como los vi a los chicos, yo me vine caminando rápido, porque se me roban a mí también. Los sujetos ya tienen su ruta de escape. Un barranco donde hay maleza y escalinatas que les permite huir. Quienes viven por aquí los conocen de sobra. No son los únicos. Son un grupo más grande, comentan. La verdad es una banda siquiera de unas 8 personas. Entonces ellos actúan, se puede decir, en el bus las mujeres hacen de campana y los hombres son los que arranchan los teléfonos. Y era mujer con niño, o sea, el bebé tenía el celular. La policía está al tanto de estas novedades, las unidades investigativas, tras la pista de esta organización. Informó Marilyn Jaramillo. Un sicario identificado como autor de varios hechos violentos en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, fue detenido por la Policía Nacional mientras se escondía en un hospital. Ángel M. fue detenido por la Policía Nacional mientras se escondía en un hostal bajo la fachada de turista en Babahoyo, provincia de Los Ríos. De acuerdo a las autoridades, el hombre de 35 años de edad resultaría ser un sicario que habría sido contratado en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, para que realice varios crímenes en la capital fluminense. Ángel M., de aproximadamente 35 años, habría sido requerido, contratado por esta organización delictiva para ejecutar algunas acciones criminales
en estos precisos momentos y en días futuros. El individuo cuenta con una amplia lista de antecedentes penales. De acuerdo a las investigaciones, se le atribuyen al menos 3 muertes violentas recientes y otras que se encuentran en investigación. Además, el gatillero ya le hacía seguimiento a otras posibles víctimas. Esto quiere decir que la oportuna intervención de nuestras unidades investigativas de inteligencia, tácticas y operativas saca de las calles a una organización criminal que de seguro estos días nos iban a incrementar las muertes violentas a causa de la disputa de territorio entre bandas que están dedicadas al tema de microtráfico y también el liderazgo entre las mismas. Además del presunto sicario, fueron detenidas otras 3 personas, una de ellas menor de edad, que serían de la misma organización delictiva y, de acuerdo a las investigaciones, estaban a cargo de proveerle armas, municiones, motocicletas y la información de las víctimas, informó Martín Soto. 2 hombres fueron asesinados en diferentes sectores de Vergeles, en el norte de Guayaquil. En uno de los casos, la víctima era un reciclador que fue baleado al pie de la autopista Narcisa de Jesús. Fueron al menos 5 disparos los que se escucharon en este basurero. En el instante vieron que había una persona sin vida en ropa interior. La víctima tenía registros de ingreso de proyectil en la espalda, cuello y cabeza. Él venía caminando, dice, cuando llegó una moto y lo disparó. Y ahí había alcanzado a correr, pero le cayó una balazo en la cabeza, entonces ya no pudo más. ¿Y lo remataron? Claro, aquí vino y le pegó a los tiros y a quemarropa. Era un reconocido reciclador del sector, a la altura del pequeño puente que une a Vergeles con la cooperativa Valle de los Geranios, al pie de la autopista Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil, donde se perpetró este hecho violento contra un ciudadano de aproximadamente 30 años, identificado como Ventarrón. ¿Por qué le decían Ventarrón? Porque era rápido. ¿Rápido para todo? Para todo. Obviamente, pues usted sabe que andar en la calle, pues, tiene sus cosas y sus mañas, pues, ¿no? Pero igualmente da pesar porque es una vida que se pierde. Él vivía entre estos tubos y desperdicios que son abandonados por habitantes del sector. Es aquí donde quedaron sus prendas de vestir, zapatillas y 2 vainas percutidas de munición calibre 9 milímetros, con las que lo asesinaron. El muchacho ya había dejado de andar delinquiendo y se había dedicado al reciclaje nomás. Casi no salía por ahí. Problemas anteriores, creo, alguna riña anterior, qué sé yo, venganza, algo. Pero en Vergeles no fue el único crimen en horas de la tarde. A una cuadra de la avenida Francisco de Orellana, cerca de un tecnicentro, un joven de 23 años recibió disparos en la cabeza con un revólver. Su cuerpo quedó entre la calle, vereda y bordillo. La policía tomó contacto con familiares quienes les indicaron que la víctima era consumidor de sustancias estupefacientes y que desconocían de las motivaciones del ataque armado, informó Charlie Pisa. Al volver, la vía Loax-Santo Domingo está habilitada en ambos sentidos, luego de haberse registrado un socavón producto de la época invernal y el debilitamiento de los cimientos a la altura del kilómetro 86. Regresamos con esta y otras noticias. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. El desbordamiento de varias quebradas que se convirtieron en ríos debido a las torrenciales lluvias dejaron como resultado deslizamientos de tierra, vías afectadas y cerca de 170 familias y 140 casas afectadas. Sucedió en los cantones Balsas y Marcabelí en la provincia del Oro. Una verdadera tragedia fue la que vivieron los habitantes del cantón Balsas la tarde y noche del miércoles 2 de abril. Y es que las fuertes precipitaciones hicieron que 2 quebradas se conviertan en verdaderos ríos. Más o menos fue de las 5 de la tarde. 5 de la tarde hasta las 6:30, 7 de la noche. Uno de esos árboles había roto la pared con la fuerza que ha venido y de ahí ya empieza a salir el agua y cuando acordamos así fue rapidito esa puerta enrollable como una cortina, así la abrió así para una esquina y salieron todas las cosas, estaban aquí en este lado, justo daban la vuelta.
El saldo fue de 120 familias afectadas y 100 viviendas golpeadas. La mañana de este jueves se podía evidenciar cómo los propietarios de negocios y viviendas, ayudados por la fuerza pública, realizaban la limpieza de lodo y escombros. Varias viviendas colapsadas, tenemos varias familias que lo han perdido absolutamente todo. Tenemos habilitado el albergue en el Coliseo, hoy están haciendo uso ya de ese albergue temporal algunas familias. Otra afectación en este cantón fueron decenas de derrumbes a lo largo de la carretera Saracay-Balsas, que mantuvieron cerrado el paso por más de 20 horas. Asimismo, la vía tuvo varios socavones provocados por la riada. El prefecto y el gobernador realizaron un sobrevuelo por la zona del desastre. Estamos aquí justamente para levantar toda la información y luego de eso las instituciones correspondientes irán llegando ya con todas las ayudas de acuerdo a los casos necesarios. Seguimos trabajando, ahora hemos hecho un sobrevuelo para mirar el estado de las vías, en este caso la vía San Roquito, la vía Cascarillal, la vía Santa Elena, son las mayormente afectadas, son sectores donde hay harta producción tanto avícola como porcina y ellos necesitan la atención. En el cantón Marcabelí, el desbordamiento del río que lleva el mismo nombre causó que 40 viviendas resulten afectadas y 2 colapsen en su totalidad. 50 familias lo perdieron todo. Además, la vía está arrancada y la población incomunicada. Los 2 cantones están declarados en emergencia. Hasta el cierre de la nota no había servicio eléctrico ni agua potable, informó Richard Ceballos. En el cantón Santa Rosa se sufrió nuevamente el desbordamiento de 2 ríos. En esta ocasión se inundó la vía de acceso a la ciudad, donde cientos de vehículos permanecieron varados por horas. Veamos. Las fuertes precipitaciones nuevamente mantuvieron en vigilia al alcalde del cantón Santa Rosa y a sus miles de habitantes, quienes con el pasar de las horas veían cómo aumentaba el caudal del río que rodea la ciudad. El porrazo de agua que nos cayó el aguacero empezó de las 7 de la noche, 8 de la noche más o menos, de manera constante y fuerte, y ya empezaron a tener la creciente según el sistema de alerta temprana a partir de las 11 de la noche que activamos nosotros el sistema para que la gente pueda estar prevenida, y tuvimos como resultado la afectación del desbordamiento del río aquí casi aproximadamente 2 de la mañana y la complicación dentro del 1 de enero con menor incidencia por el trabajo que se hizo aproximadamente también 2:30, 3 de la mañana, ¿no? En esta ocasión los 7 barrios que se inundaron la vez anterior no sufrieron mayor afectación. El problema mayor fue en la Panamericana Troncal de la Costa, donde el desbordamiento causó que miles de conductores se queden varados. Sí, la naturaleza manda. O sea, yo hago la obra de prevención, hemos invertido casi 6 millones de dólares aquí en el cantón Santa Rosa, por eso que Santa Rosa lo tengo allá libre y protegido. La afectación es por este lado donde no hemos hecho muros, el río tiene que desbordar por algún lado y por eso que estamos nosotros atendiendo en esta forma. Maquinaria y personal municipal acudieron al lugar para ayudar a remolcar los vehículos y cruzar a las personas que se movilizaban a sus lugares de trabajo. En ciertos sitios el nivel del agua llegó a sobrepasar los 60 centímetros. Yo puedo mitigar, puedo invertir, hacer acción de prevención, pero yo no puedo dominar la naturaleza. Ella siempre va a mandar, siempre va a reinar y por eso que estamos en estas afectaciones en este momento. Lo bueno que es en este lado y no en el casco urbano donde se ha trabajado y donde se ha tenido resultados positivos, ¿no? Cabe mencionar que la población estuvo sin suministro de agua potable cerca de 15 horas, luego se restableció. El alcalde destacó que se continúa trabajando en labores de prevención, lo que ha permitido reducir la afectación en comparación con eventos anteriores, informó Richard Ceballos. La vía Loax-Santo Domingo está habilitada en ambos sentidos, luego de haberse registrado un socavón producto de la época invernal y el debilitamiento de los cimientos a la altura del kilómetro 86. Ese tramo estará en permanente monitoreo y se recomienda a los conductores conducir con precaución. Las labores de rehabilitación en el kilómetro 68 de la vía Loax-Santo Domingo avanzan luego de que un socavón afectara la carretera debido a las intensas lluvias de la temporada invernal. El colapso de la vía ocurrido días atrás generó serias dificultades en la conectividad entre la sierra y la costa, afectando tanto a transportistas como a la población que transita por esta ruta estratégica. Alex Rivera, director de Vialidad del Gobierno Provincial de Pichincha, destacó los trabajos que se han ejecutado hasta el momento. El día de hoy ya tenemos habilitados los 2 carriles, ya están circulando los vehículos en los 2 carriles, tanto de subida como de bajada.
Sin embargo, hasta mañana nosotros ya culminaremos con todos los trabajos porque vamos a colocar señalización, vamos a colocar un guardavías, vamos a colocar todos los elementos de seguridad para que, por supuesto que hemos habilitado 2 carriles, pero es una zona en donde vamos a tener que conducir con precaución. La circulación por esta vía, señala el funcionario, que se encuentra habilitada en los 2 sentidos. Sin embargo, hace recomendaciones a los conductores. Claro que es una carretera, los vehículos generalmente circulan a velocidades permitidas por la norma, pero en esta zona que se vio afectada tenemos que reducir la velocidad a unos 45 kilómetros por hora. El monitoreo continuará y luego de que pase la época lluviosa, se podrá realizar la recuperación definitiva de la vía. Pero tenemos que esperar a que termine el invierno y que baje el caudal que está en el río bastante alto para poder intervenir ya en una forma definitiva. Pese a que esta vía tiene constante mantenimiento, la saturación del suelo debido a filtraciones de aguas subterráneas socavaron los cimientos de un muro de contención en la zona, lo que provocó el colapso parcial de la vía, situación que no pudo ser prevista. Informó Miguel Ángel Bedoya. La madrugada de este jueves se derrumbó una gran parte del muro de contención de una quebrada en la isla de Guajaló, poniendo en peligro tanto a los habitantes como a sus viviendas. El desplome de concreto y tierra redujo el ancho de la vereda, dejándola con menos de 1 metro de paso y acercándose de manera peligrosa a las casas, lo que genera preocupación entre los residentes de la zona. Las lluvias no dan tregua y los deslizamientos de tierra han provocado el colapso de un muro de contención de la quebrada en la isla de Guajaló, dejando a los moradores en constante zozobra. A menos de 1 metro del borde del muro se encuentran viviendas que ahora están en peligro. 11:30 de la noche fue el estruendo que sentimos que ¡boom! Se cayó. Y nosotros que salimos ya había estado todo, como ustedes le ven, todo caído. Una vecinita que llega a las 11:30 de la noche dice que justo antes se ha parado en el puente, si no ella se iba con todo este coso del río. El desplome de concreto y tierra ha reducido la vereda a un estrecho paso de menos de 1 metro, poniendo en riesgo la vida de los moradores, quienes deben transitar por esa zona expuesta. Tenía una cita médica y no me pude ir porque se cayó el camino. Y ahora necesito que me ayuden, por favor, los del municipio, porque si no, no voy a poder salir a ninguna parte. Es imposible para poder uno transitar porque siempre salimos a la calle por cualquier cosita y ya no podemos hacer nada. Este no es un problema reciente. Hace aproximadamente 8 meses otra parte del muro se desplomó y como medida provisional se instaló un puente de madera. Mire, el puente provisional de madera y la madera, mire, ya se está igual cayendo. Y ya se está partiendo igual las paredes de ahí. Autoridades llegaron al lugar y confirmaron que se está llevando a cabo una consultoría que abarcará desde la parte baja del sector mayorista hasta la parte alta de Caupicho. Un tramo de aproximadamente 2.5 kilómetros. Esta consultoría finaliza ya en 3 meses. Esto nos permitirá ya pues tomar acciones y contar con las soluciones definitivas ya en todo lo que es el cauce de la quebrada Caupicho. Por el momento aseguraron que van a estabilizar el talud para así evitar mayores riesgos. Vamos a traer una excavadora así para realizar la limpieza justamente de todo el material que está en el cauce de la quebrada para poder estabilizar el talud y habilitar pues un paso peatonal para la circulación de las personas. Pero además se mencionó que no se han realizado trabajos de mantenimiento en la zona en los últimos 20 años. Informó Ailis Morán. En Pomasqui, al norte de Quito, se registró un deslizamiento de tierra en la quebrada del río Monjas. Vecinos comentan que más de 300 metros de tierra se fueron al abismo, llevándose tuberías, instalaciones eléctricas y hasta el bordillo de la calle. Una vivienda quedó al borde del abismo y fue evacuada por sus habitantes. Eran alrededor de las 11 de la mañana del jueves 3 de marzo cuando más de 300 metros de tierra se fueron al fondo del abismo, producto de un deslizamiento de tierra sobre el río Monjas en Pomasqui, norte de Quito. Fue un estruendo fuerte, están llevados unos postes, se fueron unos medidores de la luz, se fue el tubo de la tubería del agua potable, el derrumbo, el río ya sale a la Simón Bolívar.
pues como ustedes ven, estamos abandonados, no hay autoridades, no hay nada. El problema, dicen los vecinos, fue advertido hace más de 5 años, pero hasta el momento no se han tomado ni medidas de mitigación ni prevención por parte de las autoridades. Este es de mucho tiempo atrás que hemos estado luchando, pidiendo a las autoridades que nos ayuden y no ha habido resultados hasta ahora, que realmente ya se convirtió en una emergencia. Esta problemática viene hace 5 años. Nosotros le hemos pedido al municipio que nos deje trabajar, a la comunidad, utilizando nuestros propios recursos, pero el municipio nos ha puesto tantos obstáculos. Pero este no sería el primer deslizamiento de tierra en el lugar. Los moradores comentan que un estruendo parecido sucedió hace 8 días, causando la evacuación de una de las viviendas del barrio. A mí me tocó evacuar hoy 15 días a la madrugada, a 2 de la mañana, porque se fue más de medio terreno en un solo tajo. Entonces yo no puedo estarme aferrando si estoy poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Pese a la situación, explicaron los residentes, la presencia de las autoridades municipales ha sido escasa, sin conocer las medidas emergentes para evitar mayores desgracias. Han llegado, han hecho inspecciones y no ha pasado más de inspecciones y de las supuestas mesas de trabajo, porque para esto se necesita fondos y el municipio no creo que cuenta con los fondos. Ha sido más como burocracia, que papeles, que proyectos, que mesas de trabajo, que estudios, y hasta ahora no tenemos resultados. Dicen estar conscientes sobre el peligro que tienen en sus predios. Lo que hace 30 años era una quebrada verde y productiva, ahora es una bomba de tiempo que con cada deslizamiento pequeño los pone en peligro. Sus salidas del lugar, expresan, debe realizarse con las respectivas medidas reparatorias que el municipio responda. Vamos a perder todo, estamos esperando. Ahora lo mínimo que estamos esperando es que, de acuerdo a la carta catastral que tenemos, se nos indemnice de acuerdo a la ley como corresponde. Aquí vamos a exigir 1 centavo más y 1 centavo menos no vamos a perder, porque todo esto es la consecuencia de la inoperancia, de empatía con la ciudadanía. Se tiene previsto que este viernes maquinaria y personal del Cabildo ingresen a la quebrada para estabilizar el talud y evitar mayores afectaciones o pérdidas humanas. Informó Mauricio Sánchez. La prohibición del uso de dispositivos móviles para la segunda vuelta electoral fue ratificada por la Corte Constitucional, tras señalar que la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral no vulnera los derechos de los electores. La medida incluye a los miembros de las juntas receptoras del voto al momento de iniciar el escrutinio. El Pleno de la Corte Constitucional decidió este 2 de abril ratificar la prohibición del uso de dispositivos móviles, eléctricos y o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en la jornada electoral del próximo 13 de abril. La Corte determinó que la norma impugnada es una medida operativa que no restringe ni limita el derecho al sufragio y que fue dictada por el organismo electoral en ejercicio de su competencia reglamentaria para organizar, dirigir y vigilar de manera transparente los comicios. En este criterio coincide el constitucionalista José Chalco. La reflexión que la Corte Constitucional hace es que en efecto esta resolución no es otra cosa más que una forma de lograr operativizar lo ya preexistente en el Código de la Democracia. Y es que en la ley ya señala, ya se establecen disposiciones para prohibir el proselitismo el día de elecciones. Esta prohibición debe reducirse a lo estrictamente necesario para garantizar que el acto del sufragio sea secreto. Desde el momento que se entrega la papeleta de votación hasta que se depositen las urnas respectivas, está prohibido las fotografías o los videos. La sentencia también señala que los hipotéticos efectos sancionatorios deben observar los principios constitucionales de legalidad, reserva de ley, proporcionalidad y el derecho al debido proceso. Sanciones que ya estaban previstas en la ley. Es que la resolución nunca creó una sanción. En la ley, en donde de conformidad a la Constitución tienen que estar tipificadas y establecidas las sanciones en la ley, se dice que entre varias faltas, o una de ellas, desobedecer lo dispuesto por autoridades electorales, por ejemplo. Eso es una falta, que implica una sanción. La Corte dispuso al Consejo Nacional Electoral que se difunda esta sentencia de manera inmediata a través de medios de comunicación y asegurarse la difusión hacia la ciudadanía.
Además, el CNE deberá informar a la Corte sobre el cumplimiento de esta sentencia en el término de 3 días contados después de culminada la jornada electoral, informó Miguel Ángel Bedoya. 2 locales fueron sancionados por realizar actividades comerciales distintas a las estipuladas en sus licencias de funcionamiento. Entre las operaciones realizaban trámites de agendamiento de turnos para cédulas. El operativo interinstitucional entre el Registro Civil, la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional fue parte de una serie de controles que busca evitar las estafas por usurpación de datos perteneciente a personas que buscan ayuda en el agendamiento de turnos para trámites en el Registro Civil. Se quedaban con los usuarios, con las contraseñas y obviamente con los datos, y esos mismos datos utilizan para poder sacar más información y más turnos para los diferentes servicios que nosotros tenemos en el Registro Civil. El hecho de que cobren por el tema de turnos de pasaportes o de cédulas hacen que estos negocios no tengan ese tipo de permisos o de funcionamiento respectivo. Si bien no se logró detener en delito flagrante a ninguna persona, la Agencia Metropolitana de Control recordó que este tipo de servicios pueden incurrir en un delito. Ese es el delito, tramitar y cobrar de manera irregular, porque sabemos que todos los turnos se generan de manera directa por el gobierno en las instituciones que están previstas y con los procesos determinados. En 2 de los locales visitados se sancionó su operación distinta a lo registrado en su licencia de funcionamiento. Lo que ellos dicen es que toda actividad que se encuentre aquí en el local debe estar plasmada en el permiso, sea lo que sea, si es víveres, si es copias, lo que sea. Eso es lo que le entiendo al señor. Aunque la multa por estas infracciones pueden ir desde 1 a 4 salarios básicos unificados, vale resaltar que los infractores pueden devengar esos valores con servicio comunitario. Informó Javier Rosero. Daniel Noboa visitó Riobamba, mientras que Luisa González estuvo en Manabí. Veamos las actividades de los candidatos a la presidencia. Luisa González se dirigió a la provincia de Manabí, donde visitó a los afectados por las inundaciones en el cantón Santa Ana. Recorriendo los lugares donde hubo la inundación, subió los niveles del río trayendo ayuda. Viene nuestro prefecto también para dar atención pronta a nuestra gente. También tuvo un evento masivo en Chone, donde contó sus planes para mejorar la infraestructura de salud, atender las problemáticas de adicciones y garantizar servicios médicos a la población. Mientras que Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, se reunió con integrantes de la Asociación de Mercados de Riobamba. Aprovechó para explicar su plan de gobierno en cuanto a recursos hídricos, entre otros temas. Nosotros vamos a proteger a las personas que trabajan en los mercados, asimismo a su forma de vida y su forma de interacción con la gente, que es por medio de los mercados. Tenemos que nosotros respetar a los mercados y proteger a los mercados para también tener buenos productos y a buenos precios para cada uno de los ecuatorianos. En dicho encuentro estuvo Fernando Guamán, presidente del movimiento indígena de Chimborazo. Informó Adriana Peralta. Con 30 millones de... Un joven fue rescatado cuando se disponía a suicidarse en el puente de Guápulo. Las acciones policiales y ciudadanas evitaron que ejecute la fatal decisión. Les contamos más al regresar aquí en la emisión estelar de TVC Noticias. De regreso para contarles, un joven fue rescatado del suicidio en el puente de Guápulo, en el norte de Quito. Aparentemente, agobiado por los problemas personales, el hombre intentaba acabar con su vida, pero la rápida acción policial y ciudadana evitaron que ejecute la fatal decisión. Consternado y cegado por los problemas que en su cabeza le retumbaban, un joven de 22 años de edad aproximadamente merodeaba el puente de Guápulo sobre la avenida Simón Bolívar, dubitativo y con la mirada perdida. Nosotros pasábamos con mi esposa, nos íbamos para el trabajo y justamente el muchacho andaba descalzo y andaba como cojeando un poco. Y mi esposa dice, se va a lanzar. Le digo, no podía parar en el medio del puente porque había el tráfico y en verdad tenía miedo que se me venga un carro encima.
y logré parar más adelante y mi esposa salió corriendo. Pese al intenso tráfico vehicular, por unos instantes el silencio invadió el sitio. Y mientras las manos del joven se impulsaban en los barandales, llegaron otras manos solidarias de ciudadanos y autoridades para rescatarlo. Realmente fueron unos ángeles los que estuvieron ahí en ese momento, todos nos ayudaron. Mi esposa, unos 2 muchachos que estuvieron ahí, y mi esposa con la ayuda de toda la gente, de los motorizados, de los que le ayudaron. La verdad fueron unos ángeles que se asomaron en ese momento, lo pudimos coger al chico. Fueron minutos de tensión que con un abrazo se rompieron. Entre lágrimas el joven agradeció a estos ángeles humanos que le dieron una nueva oportunidad de vida. El muchacho lo único que decía que le llamen a la policía, estaba muy nervioso y no paraba de llorar. Tras su rescate fue llevado a un centro de salud para una evaluación médica. Aparentemente y según las versiones del joven, habría sido recluido hace 22 días en una clínica de rehabilitación. Efectivamente nos manifiesta que se encontraba internado en una clínica en el sector de Guayabamba, por lo cual sufría agresiones y fue esa la decisión por la que decidió huir del lugar. Razón por la cual quiso tomar la decisión de atentar contra su vida. Personal de la Policía Nacional realizó el acompañamiento pertinente y se comunicaron con sus familiares para entregarlo a buen recaudo. Informó Mauricio Sánchez. A pesar de las facilidades que brinda el Metro de Quito, desde su operación se registran decenas de infractores que han incumplido las normas, desde saltar las rieles hasta ingerir alcohol al interior de los vagones del metro. Se han sancionado con multas que llegan a un salario básico. El Metro de Quito permite la movilidad de miles de usuarios, pues en pocos minutos se llegan a largas distancias. Al ingresar al metro se respira un aire de innovación y rapidez, pero también de normas. Y aunque no lo creamos, se han multado a personas que han saltado a rieles hasta ciudadanos que han ingerido alcohol. Es algo molesto que las personas consuman eso aquí dentro y delante de las otras personas. Lo mejor sería que cumplan las normas. Sí que les falta un poquito a la cultura. Desde su operación en diciembre de 2023, son 130 procesos emitidos con multas que van desde los 117 hasta los $470. Vemos que durante el año 2024 hemos iniciado 136 procesos. En el 2025 son 7 procesos. El mayor número principalmente es aquellas personas que ingresan al sistema bajo los efectos del alcohol. Eso lo tenemos en un número de 68 infractores. Le sigue los actos de violencia, es decir, las personas que de pronto insultan a la gente que está en la boletería o los propios usuarios. A continuación revisaremos algunos de los casos en donde quienes incumplieron las reglas enfrentaron una multa del 100% de un salario básico unificado. 12 de septiembre de 2024. El Metro de Quito fue vandalizado. Se detuvo al presunto grafitero quien se encontraba en la estación La Magdalena. 24 de febrero de 2025. Un hombre saltó a las rieles del Metro de Quito en la estación Elegido, presuntamente para recoger su cédula. 24 de marzo de 2025. Un joven ingresó sin pagar al metro en la estación Solanda. Y la más reciente, 31 de marzo de 2025. Se sancionó a 2 ciudadanos que estaban consumiendo alcohol dentro de un vagón del metro. Pero recuerde que también se pueden sancionar actos como irrespetar las filas, consumir alimentos, obstaculizar el paso y apoyarse en puertas de gradas y ascensores. Según las autoridades, este año los infractores han ido disminuyendo. Nosotros hemos percibido sí una tendencia a la baja en el cometimiento de infracciones. En el 2024 nosotros tuvimos 68 procesos de sanción por el ingerir bebidas alcohólicas. Ahora, en este tiempo, ya al mes de abril, tenemos apenas 3 casos. Las sanciones continúan vigentes y son estrictas, así que evítelas para no afectar a su bolsillo. Recordemos que el Metro de Quito es de todos, entonces es una labor en conjunto el cuidar el Metro de Quito. Que no olviden saludar, sonreír y ser amables. Informó Solange Mateu. La Agencia Metropolitana de Control clausuró un despostadero clandestino que operaba en Carceler Bajo al norte de la ciudad. Las instalaciones fueron encontradas en condiciones deplorables y algunas de las reses faenadas no contaban con los registros necesarios para certificar su procedencia. A raíz de un operativo en conjunto entre la Agencia Metropolitana de Control, Policía Judicial y la Empresa Pública Metropolitana de Rastro, se logró la clausura de un camal clandestino que operaba en el patio trasero de una vivienda.
Esto ocurrió al norte de Quito, en el sector de Carcelén Bajo. Las imágenes muestran las pobres condiciones y nula salubridad en la que las autoridades de control hallaron estas instalaciones. Aquí se despostaban animales, aparentemente sin ninguna clase de estándar de limpieza o medida higiénica que separara la carne y vísceras de posibles focos de infección. Las reses ya descuartizadas estaban así, colgadas al aire. Gracias a las imágenes se puede evidenciar otros tantos indicios de falta de salubridad, como pedazos de cuero y sangre esparcidos por el suelo o partes de animales almacenadas en contenedores de plástico sucios y que, a juzgar por su aspecto, ya han cumplido con su vida útil. Por si la situación no podría empeorar, la agencia confirmó que 2 de las 5 reses que ya se encontraban faenadas no contaban con los debidos papeles que certificaran su procedencia, por lo que también se sospecharía que éstas estarían ligadas a un posible caso de robo de ganado. Tras la intervención, una unidad especial de la Policía Nacional decomisó aproximadamente 1.200 kilogramos de carne. Se prevé que esta sea destruida al no cumplir con los estándares para el consumo humano. Aún se desconoce si este camal clandestino servía como centro de acopio para establecimientos de la localidad, lo que podría desembocar en una problemática preocupante debido al alto riesgo de contagio de enfermedades por consumir carne en mal estado. Informó Julián. Momento de despedirnos y descansar, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.